grabar. Muchas gracias por asistir. Bienvenidos al Centro de Estudios Humanísticos, Gratitud, grado 33.3. En esta ocasión tenemos a nuestro participante, que es el muy respetable José Abel García, con el tema Ciencia y Esoterismo. Esperemos, como dijo el muy respetable, que sea de su agrado, y si hay una oportunidad para una segunda parte, los esperamos con gusto. Adelante, muy respetable. Sí, bueno, pues muchas gracias. Estamos haciendo estos centros de estudios con el propósito de difundir un poco el conocimiento, la cultura de algunos conocimientos que nos lleven a conocernos a nosotros mismos, las leyes de la naturaleza. Y bueno, pues básicamente, ¿no? Y invitarlos a todos los que sean medio genianes que quieran unirse a esta escuela. Entonces, pues, están invitados. Tengo unos perritos aquí y me parece que no están muy de acuerdo que esté hablando tanto. Shh. Ya, Enzo. Cindy, ya. Ok. Déjenme hablar, me toca. Ok. Sí. Pues el tema de esta noche es ciencia y esoterismo. Si me permiten poquito, yo creo que voy a poner a mi perro allá en otro lugar para que no esté ladrando aquí. ¿Me permiten tantito? Sí, por favor. Creo que ya está. Bien, bueno, continuamos. Sí, el tema de hoy, entonces, es ciencia y esoterismo. Bueno, la ciencia se puede entender como la manera de buscar un conocimiento, una verdad, experimentando, comprobando. Y se practica pues el método científico, ¿verdad? Que vendría siendo emitir una teoría, una hipótesis, luego una comprobación, o diríamos una experimentación, y luego la comprobación. A grandes rasgos sería esto la definición de ciencia. Y lo que se refiere al esoterismo sería la ciencia de aquello que está escondido, o aquello que no se ve, aquello que no se ve a los ojos, ¿verdad? Físicos. Entonces hay varias cosas que no se pueden experimentar o comprobar, y aquello que solamente se experimenta por uno mismo, pues sería el descubrimiento de eso que se encuentra escondido, aquello que se encuentra fuera de los 5 sentidos, del alcance de los 5 sentidos. Y la ciencia, pues, conocida como ciencia oficial, pues, tiene que ver con el alcance de los 5 sentidos, ¿no? Todo aquello que se puede probar, se puede medir, pesar, aquello que se puede probar, que se puede tocar, ¿verdad? Pero ya a esas alturas del tiempo hemos visto que la ciencia va avanzando un poquito más allá de los 5 sentidos. Bueno, cuando emite la cuestión de que que hay energía que se manifiesta, eh, que produce o que genera la materia, ¿verdad? Entonces ya ahí hay cosas que no se ven, pero sí se pueden probar de que existen por los efectos que produce, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos ir viendo cómo la ciencia
por un lado es exotérica, la oficial, la que está al alcance exterior, de hacia afuera de uno, y de aquella ciencia esotérica que sería, que está al alcance de la experiencia interna o aquello que no se ve, ¿verdad? Y bueno, el esoterismo es precisamente, eh, pues, parte de un sistema científico, pero a nivel de lo que se le llamaría un conocimiento que está eh, al alcance de aquellos que se atreven a buscar un poquito más allá, ¿no? A que se atreven a investigar con la vida misma. Ujú. Entonces a eso se le llama esoterismo. Y que las escuelas de iniciación o los centros iniciáticos o los maestros o aquellos, sobre todo se les conoce como iniciados, son, es la ciencia que utilizan para alcanzar eh, o encontrar esa verdad que buscan, ¿no? Y que esa verdad pues puede ser conocida como lo espiritual, la conciencia, la energía, los pensamientos, todo eso se utiliza para de algún modo lograr ese alcance, esa comprobación de algo que uno intuye que, que es cierto o que existe o que es verdad, ¿no? Entonces va uno y lo busca y si lo encuentra, pues, esa parte que permanecía en lo oculto o esotérico o escondido, se logra comprobar que es verdad, ¿no? Y igualmente la ciencia lo hace así, sigue los mismos pasos también. La ciencia oficial, que sería, se emite una teoría cuando uno tiene una suposición de que puede existir algo y emite la teoría, y luego hace una hipótesis y luego empieza a explorar y a tratar de encontrar eso que en la teoría emitió, en su hipótesis. Y así sucesivamente se va logrando descubrir eh, aquello que está escondido, ¿no? Aquello que se le llama leyes, ¿no? Bien, entonces un poco de introducción en estos asuntos de la ciencia y esoterismo. Vamos a empezar con el tema. Em, creo que el número de propósito psicológico que lleva este título, este propósito psicológico es el número 12 del maestre Serge Raynaud de la Ferrier, de los 36 propósitos, pues este es el 12, ¿verdad? Y habla de que en estas épocas, bueno, cuando él escribió este propósito, pues hace ya algunos años, ¿no? Como unos 1900, como unos 40, 50, no, más bien 50 años, 60, por ahí. Así es que son bastantes años en los cuales, bueno, lo que él emite en ese librito, eh, pues ya hay datos que ya no son, que ya son obsoletos o que son antiguos y hay otros descubrimientos ya más avanzados eh, por el avance del desarrollo de la misma ciencia. Eh, y cuando él escribió este librito hablaba de que la gente en ese momento eh, parecía que le tendía por sentirse enferma o buscar estar enferma porque era una manera de llamar la atención o era una manera como una moda que se estila en cierta época o momento y alguien que hablaba de que tenía una dolencia o una enfermedad, pues bueno, es como que era, llamaba la atención y lo atendían, se compadecían de él, lo tenían ahí como alguien para ayudar. Entonces, en esta época,
parecía que gustaba de que la gente estuviera enferma, pero fueron avanzando las cosas y ciertamente, pues, actualmente hay muchas enfermedades, ¿verdad? Y si vamos, viendo el proceso en que logramos llegar hasta este momento, vamos viendo de que hay épocas en que se desarrollan ciertas cosas, ya sea en la política, o en la religión, o en los gobiernos, en la industria, que van haciendo de que la humanidad o la gente vaya siguiendo esos patrones emitidos por los gobiernos o por el comercio o por las políticas. Y de esa manera, las personas van agarrando su estilo de vida. Y de esta manera van teniendo un efecto en sus vidas, ¿no? Como sería la salud o la riqueza o la sabiduría, dependiendo el caso, ¿no? Y en lo que estamos tratando es de ver cómo la ciencia y la tecnología o las técnicas han participado en todo esto, o cómo van sabiendo todo esto. Y, y pues a actuales tiempos, pues vemos, por ejemplo, lo que está de moda ahorita, pues sería la pandemia, ¿verdad? Que, que ha logrado, eh, vamos a decir, que ha logrado que sea mundial, que sea en todo el globo, en el cual pues la gente ha sucumbido a esta pandemia, ¿no? Y que pues hay muchos puntos oscuros en los cuales no se sabe con seguridad qué es lo que está pasando, pero por otro lado, la ciencia sobre todo las ciencias de la salud o los organismos de la salud, como la Organización Mundial de la Salud y otras, que han declarado este momento como primeramente lo declaró como una pandemia, ¿no? Porque se estaba dando en todas partes. Y ahora lo acaba de declarar como un caso en el que pues va a estar con nosotros este virus siempre, como la gripa, ¿no? Pues, la gripa llegó a algún momento y se hizo pandemia y también y pues acabó con mucha gente y ahora pues el virus este ya también se ha considerado como endémico, o sea que va a estar con nosotros. Y bueno, y como va agarrando forma de que ha habido contagios y una siguiente etapa, otra siguiente cepa y así, ¿no? Como ahorita en México, como se está dando que las cosas están un poco más difíciles, porque se ha considerado que este virus pues eh, ya no da síntomas. O sea, la evolución de este virus ha sido que no da síntomas ya como los que dio COVID-19, sino que ya es otra etapa en la cual se considera que pues duele el cuerpo, las articulaciones, pero no hay fiebre, no hay mucosidad y la gente pues es como que más débil ante este nuevo eh, virus o etapa de este virus. Entonces, cosas como esas parece ser que nos encontramos en un momento así como que, ¿qué está pasando, no? Y cómo la gente ha podido enfrentarse a todo esto. Pero viéndolo bien, parece ser que es como un aviso o un llamada de atención en la cual pues nos hace despertar, nos hace ver cosas en nosotros que podemos cambiar, mejorar, como por ejemplo la alimentación, el ejercicio, eh, el buen pensar, o la meditación, recurrir a esas técnicas o métodos que nos dan mejor salud, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que se necesita a veces estas etapas de la vida para poder tomar en cuenta ciertos
comportamientos que debe uno tener para ayudarnos a nuestra salud o al bienestar en general de la vida, ¿no? Bien, entonces, el librito habla un poquito de todo esto, del propósito psicológico, habla de esto. Pero también, a su vez, nos lleva a recurrir a qué es lo que sucedía antes, en los inicios de las civilizaciones, en los gobiernos o las culturas que se han desarrollado. Entonces, en estas culturas se ha visto que, pues que nacen estas culturas o civilizaciones, crecen, se desarrollan, se hacen culturas muy poderosas, civilizaciones muy poderosas que dominan muchas partes o muchas áreas del mundo, ¿verdad? Y bueno, podemos ver, por ejemplo, eh, una civilización que se desarrolló mucho allá, mucho antes de los egipcios. Esta civilización se llamaba los hititas. Bueno, se les conoce por varios nombres, pero básicamente es ese nombre de los hititas, ¿no? Y los hititas, pues, es una civilización que no se habla mucho. La historia y los libros de historia no lo mencionan tanto porque no hay muchas pruebas de que existió. Y si las hay, pues no se sabe exactamente quiénes son y si son de ellos lo que se ha encontrado. Se supone que han encontrado restos abajo de la tierra de esta civilización. Esta civilización se dio allá por el Medio Oriente, ¿verdad? Eh, cerca de Siria, eh, eh, cerca de Egipto, alrededor de ese Medio Oriente. Todos los hititas los menciona la Biblia en varias partes. En el Génesis, imagínense, estar en el Génesis quiere decir que ha sido muy antigua, porque por ejemplo, los hititas se considera, como no se ha sabido mucho en en el tiempo, en el tiempo acerca de esta civilización, porque aparentemente no hay un dato que diga, pues existieron de tal año a tal año, ¿no? Hasta, pues no hace mucho, eh, bueno, 1920, 1800 y tantos, que fueron los primeros descubrimientos de algo que hablaban de esa civilización. Y esta civilización se consideraba muy poderosa porque tenía mucha sabiduría, según lo que los descubrimientos más recientes hablan de esa civilización como influyente de muchas regiones, como por ejemplo influyó mucho a los habitantes de Egipto, que antes de que Egipto fuera una civilización, una cultura muy poderosa. Entonces, ellos existieron mucho antes. También existieron junto y tantito antes de los asirios, los babilonios, ¿verdad? Quiere decir que son muy antiguos. Entonces, no se sabía hasta recientemente en el siglo XIX, XX, que esos eran una cultura que, por cierto, influyó también a los que fueron los helenos. Los helenos son una cultura griega que llegó a Grecia y se desarrolló bastante bien y que venía de otros lados, pero no se sabía de dónde, históricamente hablando. Entonces los hititas influyeron tanto en esas regiones, y, pero resulta que se han encontrado algunas piedras grabadas con alfabetos o con inscripciones cuneiformes, que son así como rayitas triangulares, y, eh, pero no se sabía qué significaba. Entonces, conforme fueron pues estudiando
las técnicas más científicas en esos tiempos, pues fueron descubriendo poco a poco que tenían relación con otras lenguas de otros lugares. Y uno de los descubrimientos que hicieron para esta fue que tenía relación con con una tabla, una piedra que se encontró escrita como 1000 líneas de escritura, y se decía que esa tenía mucho parentesco con el sánscrito. Entonces, si los hititas agarraron de la lengua sánscrita, que también es una lengua madre, pero ya extinguida, igual que el hebreo, solamente que pues se mantiene ahora porque, por ejemplo, el sánscrito pues, se usa, pero no lo hablan ya como una lengua. El hebreo no lo hablan como una lengua, sino es el judío, ¿no? O sea, son lenguas derivadas del hebreo y lenguas derivadas del sánscrito, pero no se han extinguido totalmente, simplemente quedaron eh, sus bases, y de ahí se ha desarrollado que existen dentro de diferentes conocimientos y cultura. Por ejemplo, el yoga, que tiene referencias mucho del sánscrito, ¿verdad? Y por ejemplo, el hebreo también, pues se habla mucho del hay mucho conocimiento con el hebreo. Bien, entonces los hititas, pues fue esa cultura que se desarrolló por ahí alrededor del Medio Oriente, y pues que dio mucha sabiduría a esos pueblos. Entonces, vivían en una montaña, eran civilizaciones o culturas que se desarrollaron como relacionadas con el sol y con aquellas actividades que tenían que ver con el cultivo de vamos a decir, de las habilidades humanas, desarrollarse lo que serían las capacidades humanas. Y además se basaban en un comportamiento no como ahora se tiene mucha variedad vamos a decir, de la educación, del conocimiento y todo, pero en aquellos tiempos no había lo que se llama divisiones por políticas o religiosas, sino que se consideraba como las bases principales era la tolerancia. En la base religiosa era la tolerancia. Y en vez de que hubiera un rey o un gobernante, no era como dictador o tendencioso en política, sino que era el responsable de que la gente estuviera bien dentro de sus dominios que tenía. Entonces no era tanto como ahora la política, sino era basada en principios de, de una ética, diríamos así, o una filosofía con principios, pues, diríamos, de un buen comportamiento y desarrollo de las capacidades, ¿no? Entonces es así como se ha desarrollado esta civilización. Y así sucesivamente habla bastante este librito del poder psicológico. Habla mucho de los hititas porque es una civilización que trae mucho conocimiento y influyó a muchos otros pueblos cercanos, y que de ahí proviene todo lo que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces se considera como algo muy importante. Y no había fechas hasta que descubrieron que esta lengua que hablaban ellos tenía relación con otras, como por ejemplo el alemán, el egipcio, el asirio, el babilonio, y hasta el inglés y otros, ¿no? Y porque tenían de ellos, porque ellos influyeron en diferentes lugares y a la misma vez fueron agarrando de ellos, como los griegos agarraron
a todo lo que eran las deidades que ellos tenían. Los griegos agarraron de ellos. Y también los asirios y babilónicos se nutrieron de esta civilización, aunque aparentemente no haya mucho de ellos, porque hace bastantes miles de años, estamos hablando de más allá de 4.000 años atrás, 5.000 o más, ¿sí? Entonces, antes de Cristo. O sea que antes de los egipcios, cuando los egipcios se desarrollaron bastante, fue hace como 6.500, 6.000 años atrás. Se desarrollaron bastante y crecieron, era el poder más grande de Medio Oriente. Así es que los hititas existieron antes de los egipcios. Y bueno, ellos aprendieron de otros antes también. En este caso de la cultura hindú, del sánscrito. Imagínense, si el sánscrito se hablaba antes, pues si ya no se habla como una lengua que está funcionando, solamente como referencia a diferentes textos y culturas. Entonces, pues bastante antiguo todo esto. Bien, lo que nos lleva a todo esto es de que la cultura de estas civilizaciones se basaban en eh, vamos a decir, se regían en principios que se considera ahora como principios divinos o principios de las leyes naturales o las leyes universales. Y de esa manera perdura y se desarrolla muy bien. Y así es como las civilizaciones crecen cuando se basan en esos principios. Cuando no, bueno, pues se destruyen o no llegan muy lejos. Bien, y eso nos lleva entonces también a hablar de otras civilizaciones que se desarrollaron posteriormente o a la misma vez en otros lugares. Y en estos casos, por ejemplo, están eh, los mayas en América. Por ejemplo, los mayas se basaban, no tenían una religión como se conoce normalmente, una religión de creer en un Dios y que Dios crió al hombre, etcétera, o al ser humano, sino que se basaban mucho en conocimientos, por ejemplo, basados en la naturaleza. Observaban mucho al sol, los movimientos de la Tierra, los movimientos del Sol, movimientos de varios planetas, ¿no? Como la Luna, Venus, ¿sí? Y, y estos conocimientos era su religión, por decirlo así. O sea, que era sus, sus creencias o comportamientos eran basados muy científicos en la observación de la naturaleza y del universo. Por ejemplo, los mayas tenían registrado el año por 365 días, 24, una fracción de 24 punto 30. Y otras civilizaciones como ellos, en este caso los hindúes, tenían registrado el año también igual, como 365 días, 24:32. Entonces, era muy semejante. Le fallaba con dos fracciones muy pequeñas con los mayas. Y así sucesivamente otras civilizaciones que también observaban todo la naturaleza y los movimientos del sol, también encontraron datos muy semejantes. Lo que quiero hablar o decir de los mayas es que los mayas no eran una civilización eh, pues de gente salvaje, como se consideró o se habló en la historia de las conquistas cuando llegaron los europeos, ¿verdad? Que decían que eran salvajes y que mataban gente y que eh, pues no tenían creencia en Dios, ni siquiera lo conocían. Entonces, se puede ver que si alguien descubría cómo el año tenía
por los movimientos del Sol duraba de 365 días con 24, 32, 30, perdón. Entonces era como que muy exacto. No era para una persona o gente que no tenía nada de conocimiento, sino que eran una civilización avanzada. Ya más adelante se ha descubierto que los mayas, por ejemplo, vivían, cuando se desarrollaron, por ejemplo, acá en América, por Centroamérica, Yucatán, se desarrollaron como 2000 o más años antes de Cristo, cuando alcanzaron su nivel más alto. Y luego ya pues fueron desarrollándose y conquistando diferentes lugares, a la vez que, bueno, pues cuando llegaron los españoles, por ejemplo, eh, con Cristóbal Colón, Hernán Cortés y otros, ya ellos sabían que iban a llegar y se desaparecieron. Se desaparecieron como que no querían dejar rastro de su existencia. Pero tenían bastantes conocimientos, como por ejemplo, tenían como un símbolo, aquí es donde entra lo esotérico, tenían un símbolo para designar, pues como un dios, aunque no le llamaban un dios, era el círculo y el cuadrado. Déjenme ver si lo puedo dibujar. El círculo, ese no es círculo, ¿verdad? Ok, entonces, círculo. Y tenía un cuadrado. Así. Entonces, este círculo era su símbolo principal y le llamaban Hunahku, que era el dador del movimiento y la medida. Hunahku era el movimiento, el dador del movimiento y la medida, y dador del movimiento y la medida, pues no es más que todo el movimiento que hay en el universo, y cada movimiento llevaba ciclos, o sea, tenía una medida. Entonces, ahí se puede decir que ese era el generador de la vida. No era una persona como se ve en la religión, que hay un creador, un ser creador de que nadie lo conoce y hizo todo. Entonces, esto era como más científico. Y este cuadrado, eh, cada lado medía 13. Entonces, 13 y 13, 13. Entonces son 13 por 4 lados. Son 3 por 12, llevamos una, 4 y una 5, 52. Este era el año maya. También lo usaron los toltecas, lo usaron otros pueblos cercanos a los mayas, ¿no? O que fueron descendientes o fueron adquiriendo ese conocimiento de los mayas, ¿no? Los mayas son pues un poco más antiguos que los toltecas y que los aztecas y otros pueblos o civilizaciones culturales que habitaban esa región, ¿no? Entonces, el 52 es el año maya. Entonces, 52, ¿cómo les digo? Si lo multiplican por 7, son 7 por 2, 14, llevamos una, 7 por 5, 35 y una, 36. Son 364. O sea que viene siendo 7 periodos de 52, son 364 días. Eso era es el año completo del movimiento del Sol alrededor de la Tierra, aparentemente. Ya sabemos que eso es aparente, aunque la Tierra es la que da vuelta al Sol.
Entonces, de esa manera, 64, y la fracción era porque había un cierto movimiento que se iba acumulando, o sea, son 364 días más el ajuste que se hace como en este caso de los años bisiestos, ¿no? Y así sucesivamente. En eso se basaba la civilización maya. Y bueno, hay otras culturas como en América, que están los de la isla de Pascua en Chile, que se conoce por las cabezas gigantes que están en las playas de esa isla. Y son bastantes, si no mal recuerdo, más de 500 cabezas en varios kilómetros, y que la más pequeña mide como 6 metros, 6 toneladas, y hay otras que miden hasta 50 metros de alto, y nada más se ve la cabeza, pero lo demás del cuerpo está enterrada en la tierra. Significa que había una cultura que desarrolló eso y que pues con el tiempo se fue cubriendo, porque es como un poco imposible de cómo enterrar esas piedras gigantes que pesaban toneladas, ¿verdad? Entonces, ahí se ve cómo fue que todo esto se desarrolló, cómo movieron esas piedras gigantes. Lo mismo sucedió en Egipto, cómo construyeron unas pirámides donde las mismas pirámides nos hablan de las, de los acontecimientos del planeta o del mundo o de la vida humana en el planeta. Cómo cada rincón, cada arista, cada cámara en la pirámide nos habla de un acontecimiento del mundo. En este caso de los pascuanos o de la isla de Pascua, eh, pues son piedras gigantes y que no son en fracciones, no es una sola pieza. Entonces, bastante pesadas y bastante grandes como para moverlas. O sea, es una incógnita de saber cómo hicieron eso, cómo las pusieron en ese lugar. Y a varios kilómetros, como mirando se dice que ellos estaban mirando hacia el este, a la salida del sol, porque de allá llegaron, según así una leyenda, de comillas leyenda, eh, habían llegado un personaje con su esposa y trajeron ese conocimiento, un conocimiento que los desarrolló, ¿verdad? Se dice que posiblemente ha sido una delegación que partió de los Himalayas, y eso hace ya bastantes miles de años. Eh, pues póngale 4.000 años atrás, donde ustedes saben que en los movimientos de los planetas, movimientos del Sol, hay una, hay una técnica que se llama precesión equinoccial, que es una retrogradación del Sol, o sea, es un retraso del Sol. Cada año se retrasa como 50 segundos de arco. Vamos a suponer que si vemos salir el Sol en el oriente y, anotamos el dato cuando sale, y al año siguiente se supone que debe salir a la misma hora, pues va a haber un poquito de retraso en que el Sol ya no salió a la misma hora, salió un poquito retrasado, 50 segundos. Aproximadamente 50 segundos de arco es igual a 50 segundos de tiempo. O sea, un grado de arco es igual a una hora de tiempo. Son 60 segundos de arco, es igual a 60 segundos de tiempo. Aproximadamente se tiene que hacer la traslación de esos datos, ¿no? Entonces, esa retrogradación genera lo que se le llama la expresión equinoccial, que es lo que genera las eras.
cada era dura 2000 años. Entonces, la cultura de Pascua, en este caso de la isla de Pascua, se dice que posiblemente fue delegados que fueron a este lado de América para abrir los centros o colegios iniciáticos según la era, ¿verdad? Cada era, una es positiva y la otra es negativa. Entonces, cuando es positiva, se abre al mundo. Entonces, si los pascuanos comenzaron ahí como 4000 años, cuando los descubrieron no hace mucho, o sea, en el siglo XX, perdón, en el siglo XIX, que en esa isla encontraron solamente a 200 personas y tan poquita gente en ese lugar con unas cabezas gigantes que superaba el número de personas, o sea que era como, pues aquí tuvo que haber más gente. Entonces, sabiendo de las diferentes, tal vez, pues algunas invasiones o simplemente vieron que no iba a ser posible y se retiraron, ¿no? Pero se dio a que se quedaron solamente unos cuantos. Y lo cual se ve entonces que hubo una migración para abrir los colegios iniciáticos, porque eso sucede que cuando cambia el centro magnético o el polo magnético cósmico y que, y que va hacia la Tierra y hace que cambie muchas cosas en el pensamiento, en la forma de vivir, como ahora que sabemos que acaba de comenzar la era del Acuario, 1948, cuando el Sol entra a la constelación del Aguador. Entonces se considera una nueva era. Entonces el polo magnético recae en América y por eso allá en el oriente, en Asia, pues se fue degradando y fueron migrando de esos lugares hacia América los diferentes maestros de sabiduría, ¿verdad? O los místicos en aquellos lugares. Entonces, de esa manera se sabe que el polo magnético ha cambiado, ¿sí? Y eso sucede continuamente, continuamente, mientras que la precesión equinoccial lo va marcando y así vamos cambiando. Como ahora, pues toca vivir la era del Acuario en América, ¿no? Y pues el polo magnético apunta hacia el sur de América, pero influye todo lo que es América y de América ahora pues se dará ese desarrollo, ese conocimiento, se llevará esa nueva forma de vivir o de esa sabiduría a los otros pueblos del este, ¿verdad? O de Asia. Y eso se va desarrollando durante 2000 años, cada era dura 2000 años. Y así es como se va desarrollando todas estas cuestiones. Em, lo mismo sucede con el cuerpo humano, en la mente humana. Entonces, por ejemplo, así como se da el origen de un nuevo ser, una nueva persona, un nuevo cuerpo, se da en el universo lo mismo. Por ejemplo, hay nebulosas, que es donde se gesta una nueva estrella. Es así como increíble de que ahí se geste una estrella y que nazca una estrella. De una nebulosa es como si fuera una placenta donde se está gestando con el tiempo una estrella. Cuando nace esa estrella, se le conoce como una nova. Y si es una nova pequeña, se le llama enana, una nova enana. Y su desarrollo va generando, ya sea se hace gigante o se hace más pequeña. Cuando se hace más pequeña son quasar, o sea, son estrellas muy poderosas con radiaciones muy poderosas en todo el universo. Y cuando van creciendo, bueno, se hacen soles. Los soles
que conocemos como el nuestro, ¿verdad? Pero de esa manera se van gestando también. Y en el caso del ser humano, eh, cuando hay una gestación de un nuevo ser, pues el esperma se une al óvulo a la misma vez que hay una emanación de energía. Previamente no es una eyaculación, sino son como la estrella, se forma primeramente como gases, polvo cósmico, fuerzas y que van agarrando forma. Y dentro de esa galaxia nebulosa, como que dentro de eso se va gestando hasta que nace esa estrella. Y lo mismo sucede en el cuerpo de la pareja, en este caso hombre y mujer, que van agarrando primeramente vamos a decir, una atracción, una química, luego ya un acoplamiento, una eyaculación ¿cómo se diría? Este, cuando el esperma entra al óvulo. Y entonces de allí se multiplica esta célula, cigoto, se multiplica de dos. La célula o el óvulo, cuando es insertado el esperma, se divide en dos. Esos dos se multiplican en 4 y esos 4 en 8, 16, 32, así sucesivamente. Y son aproximadamente como entre 50 y 60 multiplicaciones para que un ser humano se desarrolle adulto. Entonces, lo mismo sucede en esa gestación del universo, ¿verdad? Sí. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aproximadamente en esto se basa lo que sería la ciencia que, y de esoterismo, pues que hay conocimientos que no alcanza la ciencia a descubrir o a comprobar. Más sin embargo, en la parte esotérica de los conocimientos por observación, vamos a decir, conocimientos, y le llaman iniciáticos porque son conocimientos que no se manejan mucho en lo que sería la ciencia oficial. Aunque la ciencia oficial pues no tiene mucho, la conocemos desde los años siglo XVII, XVI, que se promulgó como ciencia oficial. Y, y fue cuando se separó que las ciencias que no se consideraban como comprobaban, diríamos que comprobaran o que fueran confiables en que se podían este, eh, probar, que pudieran ser medibles físicamente, materialmente. Entonces se consideraban como pseudociencias, o sea que no eran ciencia, pero así lo consideró quien tenía, pues, vamos a decir, el poder de hacerlo así. Y ahí separó la ciencia. Entonces, lo que antiguamente, antes de eso, pues se consideraba una sola ciencia, la ciencia del saber. La ciencia, por ejemplo, la medicina, increíblemente, ahora si lo mencionamos, la gente pensaría que estamos hablando de cosas incoherentes, pero por ejemplo, la medicina nace de la astrología o de lo que se consideraba como la ciencia de los astros, ¿sí? Y, y otra ciencia que nace de ahí, de la magia, ¿sí? Entonces, en la magia se incluían tanto astrología, matemáticas o ciencia de los números, como la medicina y otras, la alquimia. Entonces, se puede ver que en estas ciencias esotéricas nacen las ciencias que ahora son oficiales. Lo que antiguamente se llamaba la magia, pues es lo que ahora es la física, ¿verdad? Y bueno, la misma física ha evolucionado. Ya sabemos que la física newtoniana, que es comprobando a través de la realidad material, ya no tiene, como diríamos,
sí se usa y sí se sirve, pero como que ha faltado una parte para lograr más avance. Y este es ahora la física cuántica, que es la que nos lleva más allá de lo que es físico y material, ¿sí? Entonces, ya se mueve con otras leyes. Esas leyes son más relacionadas con las partículas de luz, y la newtoniana, pues con las partículas materiales, físicas, pesables y medibles. Entonces se puede ver cómo existen esas dos partes, tanto científicas como filosóficas o como, diríamos, eh, esotéricas, ¿no? Porque se considera esotérico aquello que no se ve ni se puede tocar ni comprobar. Entonces se puede, pero por ejemplo, miren, por ejemplo, hay una ciencia que es la ciencia que el ser humano vive a diario. Una experiencia de una persona, ustedes, yo y todos son personas conscientes que saben que están vivas y que tienen un nombre y nacieron en un lugar y todo. Todos los días experimentan en su interior, en su cuerpo, eh, cosas que con el tiempo se va transmitiendo a los demás, y ahí nace una sabiduría o una ciencia popular, ¿sí? Como que está enmarcada o que está sostenida en los dichos populares, ¿sí? Allí está la sabiduría de la experiencia diaria, de la experiencia de cada quien. Y, y aunque no es una ciencia de laboratorio, donde se mide, se juntan las sustancias, se comprueban y se descubre algo, eh, nuestro laboratorio es la parte interna. Y ahí podemos darnos cuenta que cada vez nos conocemos un poco más. Nos vamos dando cuenta que podemos eh, hacer cosas que como la ciencia lo hace. Ahora la ciencia actualmente se dirige cuando está experimentando, descubriendo una cosa. Se dice que cuando hace un descubrimiento, hasta los 10 años aproximadamente, por estadística, se ha visto que sale ese conocimiento y se le da al público, pasados 10 años aproximadamente. Y ya cuando sale como un conocimiento descubierto, que ya lo hacen saber a todos, lo hacen saber también con una tecnología, o sea, con con esos conocimientos de esas leyes que se descubrieron hace 10 años, por ejemplo, se hace algo que sea tecnológico para que la gente lo use, como por ejemplo el aparatito que nos hace comunicarnos. Es algo tecnológico, pero allí va la física cuántica, la de los materiales, la de la luz, etcétera, los satélites y todo eso. Entonces, todo eso son tecnologías que llevan a algo y tú lo puedas usar, pero ya te lo venden, te hace que lo uses. Y bueno, y uno se queda un poco como ignorante de esas leyes, no participa directamente, solamente usándolo, pero tienes que pagar. Entonces, de esa manera la ciencia se va desarrollando, se convierte en tecnología y te lo venden como un servicio o como un material, como sí, como un producto material y de uso. Pero uno mismo es el laboratorio que puede uno comprobar. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el teléfono? Si no tuviéramos el teléfono, no nos podríamos comunicar, o una computadora. Se necesita el satélite, que tú pagues tu mensualidad de pago del teléfono o de la computadora, del internet, Wi-Fi. Pero si ustedes se dan cuenta, también nosotros podemos transmitir, ¿verdad? Que no lo hemos comprobado, que no nos hemos atrevido a ir allá. Es, por ejemplo, transmitir un pensamiento, una emoción a distancia, ¿sí? Ahora se está dando, ¿sí? Porque el avance, la evolución del ser humano va también avanzando, igual que la ciencia. Solamente que, pues, el que tiene el poder de la ciencia
en este caso los gobiernos, la política, pues lo usan como una propiedad, donde ellos le sacan los provechos y la gente no. Entonces nosotros también podemos ir desarrollando poco a poco esta ciencia en nuestra vida. Bueno, pues no sé si, bueno, ¿qué tecnologías pudieran servir para desarrollar estas ciencias? Pues hay varias, ¿no? Como por ejemplo, las ciencias de la salud, por ejemplo, la cosmobiología, la cosmogenética, el yoga, como un sistema que nos produce armonía funcional en nuestras glándulas, órganos, eh, la meditación para irnos conociendo a sí mismo a través de la observación interna y de darnos cuenta los poderes y las habilidades que podemos desarrollar, se van desarrollando automáticamente, de esos dones que se consideran como dones eh, y que pues se van desarrollando simplemente. ¿Por qué? Porque le vas dando uno este, un tratamiento, un manejo de las fuerzas internas, un manejo de las sustancias internas como son las hormonas, el sistema nervioso. Y pues sabemos ya de antemano que todo un cuerpo es un funcionamiento electromagnético, igual que el universo. Sabemos que funcionamos, nuestros estados emocionales y mentales tienen que ver con el sistema endocrino o el funcionamiento de las hormonas, su trabajo de las hormonas. Sabemos que si nos falta una hormona o disminuye una hormona, pues nuestro estado de ánimo es diferente o nuestras eh, fuerzas o dones mentales son diferentes. Un ejemplo es como la nutrición, por ejemplo, nutrición que se le conoce ortomolecular, que viene diciendo que si te falta una vitamina, tus emociones se varían. Por ejemplo, cuando uno es muy sensible ante las cosas que pasan alrededor de uno, eh, la vitamina B3, por ejemplo, nos ayuda a manejar eso, a estar más tranquilo, porque hay personas que ven una noticia trágica en la televisión y hasta se pone a llorar porque ve eso, ¿no? Ve una novela y llora. Eh, ¿Qué lo da eso? Pues la falta de vitamina B3, ¿no? Niacina. Entonces, si uno se equilibra en estas vitaminas y minerales que todo tiene que ver, todo en conjunto trabaja, se equilibra uno. Ahora, si uno hace ejercicio, pues, por ejemplo, el yoga, el tai chi, artes marciales, meditación, buena alimentación, entonces va a tener un manejo de nuestro cuerpo, conocimiento de sí mismo y se van desarrollando uno, eh, equilibrando más que nada, ¿no? Equilibrando y sabiendo que tenemos también pues así entre comillas, los poderes del universo, porque somos un universo en pequeño. El ser humano, las plantas, los animales, son entes donde tienen sus funciones y poderes. Por ejemplo, el perro, en este caso que aquí tengo mis perros, em, oyen muy fácilmente a lo lejos y distinguen sonidos que el oído humano ya no los distingue. Y nosotros, por evolución, teníamos esos dones desarrollados o esas habilidades desarrolladas. Y ahora ya no las tenemos. Es que ha pasado algo en nuestro desarrollo de la civilización o de nuestra cultura, donde, bueno, pues ya todos nos lo fabrican, lo compramos y ya está, ¿no? Ya no hacemos nada. Y en aquellos tiempos antiguos donde la gente, si quería tener una comida en su, en su plato, tenía que ir a sembrar, a cosechar y luego traerlo, y luego prepararlo y luego comerlo. Ahora no, ahora vamos al mercado, compramos una bolsa de verduras y las echamos y ya no la comemos, ¿no? O sea que es más rápido, es más fácil. Ya no hacemos tanto esfuerzo, ya no caminamos tan lejos, ya no trabajamos tanto tiempo en el sol cultivando todo eso.
porque hemos perdido eso. La tecnología nos ha deshabilitado en vez de desarrollar más nuestro cuerpo, de no mantenerlo tan sedentario para no enfermarnos, porque ustedes saben que es una de las principales razones para enfermarse, el sedentarismo. Entonces, es como lo peor. Allí falta, si uno se mantiene quieto, la sangre tiende a estar abajo y no hay una circulación. Esa circulación de la sangre con más rapidez, como cuando uno hace ejercicio, el corazón se acelera y bombea más rápido la sangre y saca toxinas. Entonces, si uno está sedentario, esa sangre pues está quieta, no saca toxinas. Entonces se va quedando ahí los tejidos de las venas o arterias que mueven la sangre se hacen flácidas, se hacen débiles. Y pues ahí se queda la sangre estancada. Y eso produce enfermedades graves porque hay una intoxicación, falta de oxígeno, un pH ácido, etcétera. Entonces podemos ver cómo todo esto tiene que ver con la vida diaria. Y bueno, pues podríamos seguir hablando de muchas cositas como estas, muy interesantes, por cierto. Y pues solamente quiero decir cómo tenemos esa fuerza, ese poder para desarrollar. Si no lo manejamos, pues podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, es un proceso en el cual ir aprendiendo esas técnicas o esas ciencias de la salud, ciencias de la vida, ¿sí? Y conocimiento de sí mismo, cómo manejar todas esas fuerzas internas, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar, complementar, adelante. Buenas noches. Muy respetable. Entonces, en esoterismo entraría una teoría que dice Drómalo Melquisedec respecto a que, por ejemplo, las pirámides se hicieron de arriba hacia abajo. Ah, Y, caray, sí. Sí, como por ejemplo la de Egipto, pues sí se dice eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que primero hicieron todas las piezas y luego lo armaron. Y para irlo armando, pues tuvieron que decir qué piedra iba primero que la otra para poder terminar sin que se cayera la pirámide y quedara exacto, ¿no? Sí, puede ser. ¿Qué más iba a decir? Disculpa que si le interrumpí. eh, bueno, así como hicieron esas pirámides, como se dice que hicieron esas pirámides, también llegaron los de la isla de Pascua. Y también se dice que los mayas fueron instruidos por Tot, el Atlante. Entonces sí está muy interesante porque pues sí entraría en el esoterismo. No se puede comprobar, sin embargo ahí están, ¿no? Sí. Ujú. Sí, es que ustedes recuerdan que nosotros no somos los únicos que somos más avanzados por la época en que vivimos. El desarrollo de la ciencia pues se da en esos tiempos. El desarrollo de la tecnología en esos tiempos. El conocimiento del ser humano se da en estos tiempos. Pero no es la primera vez que tenemos este nivel. Ni es la primera vez, todavía ni alcanzamos lo suficientemente para decir, pues conocemos todo y sabemos hacer todo, ¿no? Sino que ha habido otras civilizaciones en otros tiempos que se han desarrollado, ¿verdad? También, bastante, como por ejemplo la época de los Atlantes, que hace como 11, ¿qué sería? 11,000 años atrás, cuando estaba el Sol en la constelación de Leo, ahora está el Sol en la constelación de Acuario, está opuesto, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos se usó mucho la energía del Sol, la energía del sonido,
la energía del mantra, o sea, de la voz, de la vibración. Y el uso del sonido. Entonces, pues todos esos conocimientos se desarrollaron en base a las leyes de la naturaleza. Pero como todo, ¿no? Hay eh, pues algunos errores que se cometen. El mal uso de estas fuerzas, de estas técnicas o ciencias que lo llevaron al hundimiento, ¿no? Hundimiento de la Atlántida. Pero también se dice que coincide con del planeta que explotó, un planeta que estaba entre Marte y Júpiter. Y este planeta son todas las partículas que hay como estos asteroides que están allí girando todos juntos en esa franja de entre Marte y Júpiter. Y esta destrucción de este planeta provocó también el hundimiento de la Atlántida. O sea que estamos conectados con la Tierra y con el universo, o sea, con todo nuestro alrededor, ¿sí? O sea, tenemos, claro que no sabemos que estamos conectados, claro que perdemos esa conciencia de esa conexión. Y en esa pérdida de conciencia de esa conexión, pues nos enfermamos, de lo que hablaba al principio este propósito psicológico, que nos enfermamos y parece ser como que es, es, es fantástico saber que estamos enfermos, como que es una moda de que, oye, pues sí, a mí también me duele el hígado, a mí también me duele el corazón, a mí también me puede dar infarto. O sea, como que pues estamos en la época de eso, pero, pero, es porque perdemos la conciencia y la conexión y no vamos en armonía con esas funciones de la naturaleza o de las leyes de la naturaleza. Y por eso nos desequilibramos y nos enfermamos. Y lo mismo sucede con cualquier actividad humana, como la ciencia. Entonces, pues hay que conectarnos. Por ejemplo, vi un reportaje por ahí de que alguien descubrió por intuición, al observar cómo la gente caminaba por la calle y veía que todos usaban sus zapatos. Pero hubo una época dentro de la industria que se usó el plástico o ¿cómo se diríamos? El hule de las llantas, por ejemplo, para hacer zapatos. Entonces eso es aislante, ya no nos dejó contactar con la tierra. Entonces nuestro cuerpo le falta esa energía de la tierra y al estar faltando esa energía de la tierra, pues nos descompensa magnéticamente. Y por eso pues hay más descompensación y esa descompensación genera eh, eh, debilidad y nos enferma. ¿Sí? Entonces tenemos que estar conectados a la tierra descalzos. Es muy conveniente en estos tiempos de la pandemia. Pues hay recomendaciones para eso, que camine uno. Siempre ha habido en la medicina natural, se recomienda que camine uno descalzo por la tierra o el zacate, ¿no? Para que esté uno más equilibrado energéticamente. Sí, ahora el doctor Joyce el polo, ¿cómo se llama? El par de electromagnético o magnético, lo pone en el cuerpo y equilibra la energía. Entonces la persona se mejora de su salud. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio energético. Todos los alimentos tienen una cierta cantidad de electromagnetismo, ¿sí? Las papas, los camotes, que son más con la tierra, las raíces, zanahorias, ¿sí? Todos esos alimentos son más magnéticos. Los que están arribita, encima de la tierra, pues son más eh, magnéticos también, pero son más tendiendo a lo eléctrico. Los que son en los árboles, como las frutas, pues son más eléctricas, ¿no? Ahora, entre la Tierra y el Sol hay un intercambio eléctrico, cósmico y magnético de la Tierra.
Entonces ahí está ese intercambio. Entonces tenemos al alcance todo eso para mantenernos sanos, equilibrados. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más desea preguntar, comentar, aportar? Hola, soy Alicia. Sí, Adelante. Alicia, adelante. No, estaba buscando donde poner para levantar la mano, pero como que no está muy bien mi internet, está muy lento. Sí, no importa. Bueno, pues me gustó mucho la plática. Gracias. Realmente felicidades y en una de las cosas que a mí me parecen así relevantes, que mucha gente no lo sabe, pero hablando de los hititas, de las aportaciones que ellos hicieron, es que, bueno, antiguamente no se permitía el divorcio para, entre un matrimonio. Y ellos fueron de los primeros, si no es que los primeros, que le permitieron a la mujer divorciarse. Entonces, no sé si por ahí empezaron los derechos de la mujer, pero esto es o sea, de los hititas se habla en la Biblia desde el Génesis. Incluso hay una parte en la Biblia donde dice que, bueno, ellos eran un pueblo o tribu, eran guerreros muy fuertes, muy poderosos. Entonces, ellos contribuyeron con la aportación del hierro, ellos hacían sus armas. En la parte de la Biblia, hay una parte de la Biblia donde dice que el primer tratado de paz que se firmó entre los hombres fue por Ramsés el Grande y los hititas, porque siempre estaban, o sea, ellos eran guerreros muy poderosos y ellos inventaron para, para combatir el carro con ruedas. Entonces, cuando ellos llegaban así con los carros, no sé si se acuerdan de la película, una de las películas de de, ay, no me acuerdo cómo se llama esta película, donde se ven los que van en los carros y son así redondos y van, y van los están jalando los caballos. Ellos los idearon. Entonces, por eso es que eran muy temidos pues por los pueblos que estaban cercanos a ellos, los egipcios. Entonces, como siempre estaban combatiendo, Ramsés hizo el primer tratado de paz que firmó el ser humano en la historia. Y y bueno, y lo de... Sí, interesante. Sí, o sea, eso lo dice en la Biblia. El Sí, primer tratado de paz que firmó sí, el ser humano. Y bueno, lo de los derechos de la mujer, ellos le sí, dieron a la mujer el derecho de poderse divorciar y además de que pudiera tener sus bienes, porque, bueno, antes se acostumbraba que que las mujeres tenían que dar una dote. Ellas se podían divorciar y poder manejar su propio dinero, el dinero que era de su dote, así como ahora que se casan por bienes separados. Este, y eso fue pues hace muchísimo tiempo. Hay un libro ¿cómo se llama este libro? Ay, se me fue el nombre también. Sí, no el egipcio.
que ya todos lo deben haber leído, y habla mucho de ellos, pero como un pueblo guerrero que era muy temido y bueno, no dice de las aportaciones, dice que los hititas tenían aportaciones culturales y y bueno, todos los retablos donde está escrito parte de su historia. Y bueno, pues eso es lo que puedo comentar, Sí, que se me hace muy bien. Muchas importante. gracias. Sí, sí. Fíjense que yo al leer un poco esto de los hititas, yo esperaba, así como pienso que es normal, es común, esperar que los pueblos antiguos se manejen igual que ahora, con esos poderes políticos y con esas de que el dinero y que si no haces lo que te digo, te mando una guerra y etcétera, ¿no? No, ahí entonces empecé a ver que los hititas manejaban las cosas diferentes, como que querían que todos estuvieran en común, ¿sí? Sí había una monarquía, pero en bien de todos, que todos estuvieran bien. Y el más responsable era el rey, era el gobernante. Entonces, pues no es tan común ver eso. Sí, sabemos que en otras civilizaciones como, sobre todo las que se han desarrollado iniciáticamente, son más, manejan esas situaciones, ¿no? Eh, más con leyes divinas, leyes cósmicas, leyes, le llaman teogónicas o lo que sería leyes, pues sí, divinas, ¿no? O sea, en base a las leyes cósmicas, bajo las leyes, los principios cósmicos. Por ejemplo, se dice, si en esta era eh, se, se sabe por lo que trae esta era del Aquarius, que va a haber una fraternidad donde el hombre y la mujer se equilibran en igualdad, con sus diferentes funciones, pero en igualdad de derechos, eh, pues ya no es como, si alguien dice, no, pues que hay, vamos a modificar eso, no se puede modificar porque es un mandato de lo divino, o sea, es un mandato cósmico, es una orden cósmica, o sea, planetaria o estelar, donde hay, eso no lo puede uno cambiar, no lo puede uno cambiar. ¿Por qué? Porque son leyes universales. Las leyes universales no las puedes cambiar, al menos que tú la... hay una parte en la Biblia que dice que, yo la entiendo así, que hay un pecado, así se habla allí, ¿verdad? Hay un pecado que no se perdona. Todos los demás pecados se pueden perdonar, pero hay uno que no se perdona. Y esa se llama la blasfemia hacia el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿pero qué es una blasfemia? Bueno, ya, ok. Entonces la blasfemia se basa en ir en contra de lo que el Espíritu Santo indica, por decirlo así. Pero el Espíritu Santo, pues son las leyes del universo, que si uno va en contra de esas leyes, te mueres, ¿no? Diríamos, entre comillas, ¿no? O sea, cuando uno va en contra de las leyes, pues uno se da en la torre, ¿no? Porque no puedes ir en contra de eso. Entonces uno cuando está en este planeta, pues está para aprender de esas leyes, ¿no? Porque el hecho de estar aquí en este planeta es para venir a aprender y ser feliz con esas leyes, ¿no? Practicarlas lo mejor posible, pero para poderlas practicar, pues se necesita conocerlas. Entonces hay las civilizaciones y culturas que se desarrollan en base a estas leyes, crecen muy bien, se desarrollan, influyen mucho en los diferentes pueblos o civilizaciones que hay por ahí, ¿sí? Entonces
como civilizaciones que son muy poderosas y todos agarran de ella. Y ellas ayudan también a los demás pueblos, a las demás gentes. Y es así como se va desarrollando. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, aportación? Tengo Sí, una sí, pregunta. sí, adelante. Cuando con este cambio de era, como hace rato comentaba que es una era como buena y una mala, ¿cómo se van a empezar a dar estos cambios? ¿Las relaciones humanas van a ser más amables o más afectivas? ¿También eso va a ir cambiando? Claro. Sí, cada era, no dije buena o mala, sino dije positiva y negativa. Hablo de en positivo y negativo, quiere decir que de polaridad energética, positiva y negativa. Por ejemplo, en esta era del Acuario es positiva. Quiere decir que regresamos a practicar en base a las leyes naturales o a las leyes universales, donde esta era se basa en dos, en dos principios, el principio del amor y la sabiduría. Entonces, el amor representa la parte femenina, la sabiduría la parte masculina. Entonces, amor y sabiduría es como los principios que nos pueden conducir a una armonía, ¿sí? A una armonía de comportamiento, una armonía de relación, ¿verdad? Donde tanto la mujer como el hombre tienen su valor, ¿verdad? Su valor grandioso. Entonces, si uno pone, por ejemplo, el hombre, la fuerza y su inteligencia, y la mujer, la intuición y el amor, o la emoción, donde es diferente. Una cosa es racional y física, que es el hombre, ¿no? Y la mujer, la intuición del corazón, por ejemplo, el amor y la intuición. Entonces, son dos cosas que se complementan. Y por eso eh, puede haber esa armonía, vivir ahora en esta época lo que se le llama pues el mandato que dio Jesús como mensaje, el amados los unos a los otros, donde lleguemos al estado de conciencia de vivir en armonía o en paz a través del amor, o sea, de la fraternidad. La fraternidad es una expresión del amor, ¿sí? O sea, del respeto y la justicia, de que haya paz. Entonces, ¿cómo puede salir eso y cómo podemos vivirlo? A través del estudio o del conocimiento de sí mismo, ¿verdad? Y para conocerse a sí mismo hay que observarse, hay que estudiarse y usar las diferentes técnicas o ciencias que nos pueden ayudar al conocimiento de sí mismo. Y uno de esos es la cosmobiología, otra es la meditación, otra es el sistema yoga que ayuda, ¿sí? Y que también es el arte y que puede ser la ciencia, el conocimiento. Pero lo importante es que nos ayude a conocernos a sí mismos. Porque cuando uno se conoce a sí mismo, puede saber qué es lo que quiere. Y saber lo que quiere, o sea, qué es lo que debe de hacer. Si no, pues no, uno se la pasa dando vueltas al mismo asunto o a la misma vida sin saber qué sentido lleva nuestra propia vida. Entonces, así es como se puede adquirir una armonía, ¿no? Entre las parejas o los matrimonios o la vida familiar, ¿sí? O la sociedad, que viene siendo un reflejo de la familia o de la pareja. Bien. ¿Alguna otra pregunta o participación? Adelante. No se oye. No se oye. No, no se oye. Creo que Rosa Guerrero quiere hablar.
A ver, Rosa. Mientras que desbloquea el micrófono, voy tantito aquí.